Sao Paulo volvió a fallar en el torneo brasileño y ya son 6 partidos consecutivos sin victorias. ¿Podrá Alejandro Restrepo ganarle la batalla táctica a Dorival Jr.? Vamos con el análisis de las alineaciones de este partido de octavos de final de Copa Sudamericana, donde Bolívar busca eliminar a Sao Paulo en Brasil. Comencemos. Gracias por ver este video. Yo soy Futbolista Zurdo y en nuestro canal encontrarás noticias, novedades y análisis sobre el fútbol boliviano y también internacional. Suscríbete porque ya somos una familia con más de 114,000 suscriptores. En este canal encontrarás toda la información acerca de las eliminatorias y especialmente de la selección boliviana. Suscríbete ahora y activa la campanita de notificaciones para ser el primero en ver todos nuestros videos. Gracias. Lo que les comentaba al inicio, Sao Paulo volvió a fallar en el torneo brasileño el día de ayer. Empezaron ganándole al Coritiba, pero en el segundo tiempo les empataron el partido. Finalmente fue un 1-1 y con esto la tabla de posiciones no se mueve mucho. Sao Paulo sigue en el puesto número 12, a 2 puntos de clasificarse a Sudamericana para el próximo año y también a 5 puntos de la zona del descenso. Así que no se mueve mucho la tabla para Sao Paulo, que no tiene grandes aspiraciones esta temporada en el torneo brasileño. Tampoco creo que tenga tanto peligro con el descenso porque hay varios equipos que están por debajo de Sao Paulo y la zona de peligro en la zona del descenso, así que teniendo eso en cuenta creo que Sao Paulo va a intentar dar el máximo en esta Sudamericana, que es el único torneo donde realmente pueden tener una chance importante de hacer algo positivo para su hinchada, puesto que también quedaron eliminados en 16avos de final de Copa de Brasil. Perdieron contra el Juventude hace ya varios meses. Como les decía también al inicio, Sao Paulo que no gana desde el mes de mayo. Su último partido fue precisamente en Copa Sudamericana, 2-0 de local contra Boston River. Y a partir de ahí, 2 derrotas en Liga Brasileña contra Remo en el último partido antes del Mundial. Y también a la vuelta del Mundial, una nueva derrota con Atlético Paranaense por 2-1 de local. También empataron con Flamengo 1-1, perdieron 2-1 con Gremio, empataron 1-1 con nosotros el pasado martes y el más reciente empate del día de ayer contra el Coritiba. Así que ya son 6 partidos que Sao Paulo no puede ganar y es un equipo que de local pues ha demostrado cierta debilidad. Ha empatado también con Millonarios de Colombia en la Copa Sudamericana por 1-1 jugando de local. Y no ha tenido grandes resultados ni grandes palizas. A Boston River de Uruguay le ganó apenas 2-0, también a O'Higgins 2-0. Así que es un equipo que yo creo tiene ciertas debilidades. Y si bien en La Paz plantearon un partido bastante positivo y lo hicieron muy bien, pues ahora le tocará a Alejandro Restrepo sorprender a Dorival Jr. Yo creo que Sao Paulo planteó el partido en La Paz de manera excelente, presionando arriba, no metiéndose atrás, especialmente en el primer tiempo y quizás hasta el minuto 60, hasta donde le aguantaron las piernas y los pulmones a los jugadores brasileños. Ya en el tramo final se los notó con bastante cansancio y se tuvieron que meter atrás, pero el planteamiento fue bastante bueno y en general yo creo que Restrepo quedó sorprendido por la táctica que propuso el técnico rival. Y en esta oportunidad habrá que intentar hacer lo mismo porque ya conocemos bastante más a Sao Paulo, que ya ha jugado más partidos en este último tiempo. Cuando jugamos el partido de ida, tal vez no había esa posibilidad porque Sao Paulo tampoco había jugado demasiados compromisos y también porque nosotros ya habíamos jugado demasiado y tal vez físicamente ahí estaba una ventaja para Sao Paulo y también en un tema de conocimiento del rival, Sao Paulo pudo analizar muchos más partidos de Bolívar a comparación de los pocos partidos que tenía Bolívar de información sobre este equipo. Pero ahora que ya ha jugado un poquito más, podemos ver cuáles son sus tácticas, cuál puede ser su posible alineación y también cómo Bolívar puede sorprender desde el planteamiento a un Sao Paulo que seguramente buscará la victoria. Va a estar Rafael seguramente en el arco, que viene siendo el arquero titular. Tampoco tuvo un mal partido en La Paz, creo que el gol de Tonino Melgar es un absoluto golazo y también el arquero llega a tocarla
y en otras oportunidades también estuvo acertado, a pesar de que quizá en el primer tiempo casi no tuvimos remates al arco. En banda derecha seguramente veamos a Ramón, que ya jugó el primer partido. Y algo que sí estoy notando de Sao Paulo es que no están cambiando mucho, no están haciendo muchas rotaciones. Este es básicamente el mismo equipo que jugó con Gremio la pasada semana. Después jugaron contra nosotros, repitieron casi la misma alineación, solo con 3 cambios. Viendo el partido del día de ayer, también es una alineación muy parecida a la del partido con Bolívar y muy parecida al partido que perdieron con Gremio 2-1 en el torneo brasileño. Así que Dorival Jr. es un técnico que apuesta por sus titulares y que no le gusta hacer tantas rotaciones, y también a nivel físico eso puede ser positivo para nosotros, porque creo que tienen, especialmente en defensa, jugadores un poco más veteranos, y quizá ahí puede estar nuestra oportunidad de aprovechar con velocidad alguna jugada de contragolpe. Por banda izquierda va a estar Wendell. Wendell no fue titular con Bolívar, pero sí tuvo minutos en el final del partido. La defensa central en este último partido contra Coritiba fue la misma que vimos con Bolívar, con Arboleda y seguramente también Duarte, que es uno de los principales fichajes de esta segunda mitad del año. Ha jugado en el Getafe de España hace tan solo algunos meses en Primera División Española. Y obviamente ese es el poderío de los equipos brasileños, tanto que se quejaba a Dorival Jr. que es desleal jugar en la altura, Caleri también, diciendo que cuando se juega en el llano ellos no sacan ventaja, cosa que tampoco es del todo cierta. Creo que en este caso la gran ventaja de los equipos brasileños es la capacidad económica que tienen y que está por encima de todos los otros equipos en el continente. Ni siquiera los argentinos tienen esa capacidad económica. Tal vez River, Boca, dependiendo de la temporada, y ahora que en estos últimos años la economía de Argentina parece haber mejorado en estos últimos 2-3 años, tal vez un poquito más. Pero desde 2019 que todas las Copas Libertadores se la llevan los brasileños. Por algo será, porque ese poderío económico se traduce en la cancha con una ventaja competitiva de grandes jugadores y grandes fichajes que puedes hacer. Y eso que el Sao Paulo pues tampoco es un equipo que tenga tantos títulos y no sea muy ganador en el último tiempo, y pese a eso ha podido hacer fichajes importantes, principalmente el de Duarte. También han fichado otros jugadores de la liga portuguesa también para este mercado. Pero bueno, Duarte es el que viene jugando, tuvo su debut en La Paz, jugó su segundo partido este sábado con el Coritiba y seguramente puede repetir titularidad en este nuevo partido. En el medio campo, pues el mismo medio campo que vimos contra Bolívar, lo volvió a repetir este día sábado. Newton con Maya. Un mediocampo que tuvo que trabajar bastante en La Paz, pero que ahora en Brasil tal vez puedan dominar un poquito más la posesión y de esa manera tener quizá más control del partido. Adelante Luciano, que prácticamente juega todos los partidos, otro futbolista que viene repitiendo titularidad ya varias veces. En la delantera Caleri, que también es un fijo, es totalmente inamovible Caleri. Y viendo la alineación de momento, pues va a repetir 7 jugadores de los que jugaron en La Paz, los que jugaron con Coritiba y los que probablemente nuevamente vuelvan a jugar con Bolívar el partido de revancha. Antonio también, otro jugador que jugó con Bolívar, nuevamente jugó el sábado. Y tal vez las únicas variantes por este sector izquierdo, Víctor C, así se llama, Víctor C, su apellido es C. Apenas 2 cambios hizo Dorival Jr. del partido en La Paz al partido del pasado sábado. Wendell y Víctor C. Y después los otros 9 jugadores los ha repetido. Y ya entre el partido de Gremio y el partido de Bolívar, también apenas cambió 3 jugadores. Así que es un técnico que confía bastante en sus titulares, pero al mismo tiempo en este trajín con el viaje a la altura, también puede que hayan sufrido cierto desgaste. Y nosotros venimos de un partido pues bastante sencillo contra San Antonio, donde hemos podido hacer rotaciones, donde hemos podido tener algunos cambios, y quizá ahí está la oportunidad de Bolívar de encontrarse en una situación quizá mejor físicamente. Además, Sao Paulo tuvo que viajar de Brasil a La Paz y volver de La Paz a Brasil. Mientras que nosotros hemos estado este último tiempo en La Paz, casi no hemos salido, como vengo comentando.
el calendario ha sido bastante positivo para Bolívar en estas últimas semanas. Casi no hemos tenido partidos fuera de casa. Los únicos viajes han sido a Cochabamba con Aurora y un viaje también a Brasil con Gremio. Así que eso también ayuda para que el equipo no esté tan desgastado y los partidos en liga pues los hemos podido sacar adelante haciendo rotaciones, haciendo cambios y hay algunos jugadores que no han tenido que jugar demasiado. Viendo la alineación para este día martes seguramente estará Lampe y yo creo que es probable que pueda repetir la misma alineación que le ganó a Gremio en Brasil. Viendo esa alineación tuvimos a Lampe en el arco, una línea de 4 con ambos Sagredos, que no sé si será lo mejor repetir una línea de 4 porque en algunas oportunidades yo creo que Gremio también nos superó. Y quizá valdría la pena volver a repetir una línea de 5 como se hizo con Fluminense donde creo que defendimos mejor. Es cierto que con Gremio pues solo recibimos no recibimos goles, mantuvimos el arco en 0, pero con Fluminense me dio la sensación de que el partido estaba más controlado. Creo que Gremio nos hizo muchas chances y Lampe fue totalmente la figura del partido, mantuvo su arco en 0, 10 atajadas, pero Fluminense tampoco nos hizo tantas chances como Gremio. Así que tal vez una línea de 5 podría ser interesante. No sé quiénes podrían estar en esa línea de 3, porque en el partido con Gremio obviamente vimos a Echeverría y Arriaga, que afortunadamente no han jugado esta última fecha contra San Antonio, han podido tener descanso, así que van a ser jugadores que van a estar físicamente mejor. En el caso de Sagredo jugó en el segundo tiempo. En el caso de José Sagredo jugó en el segundo tiempo, Jesús Sagredo en este último partido no tuvo participación y tal vez Zavala podría ser esa incorporación en esa línea central como tercer hombre para tener un poquito más de seguridad, un poquito más de población en ese sector, porque muchas veces Caleri y Luciano van a ser dos delanteros ahí, a pesar de que Luciano va a tener libertad y seguramente van a atacar mucho por las bandas. Así que no sé si será lo mejor mantener la línea de 4 que ya vimos con Gremio o tal vez poner una línea de 5 que puede darnos un poquito más de seguridad. Pero bueno, habrá que ver cómo lo plantea Restrepo. Como les dije, no me pareció que contra Gremio hayamos tenido tanta seguridad en defensa. Lo que sí tuvimos fue un gran partido de Lampe. Y contra Fluminense, que pusimos una línea de 5, yo creo que lo hicimos un poquito mejor y lo controlamos mejor el partido. Pero bueno, no sé si repetirá esta línea de 4 o pondrá un poquito más ahí de refuerzo en la zona defensiva. En el medio campo obviamente no vas a tener a Justiniano, lastimosamente, que es una baja muy sensible porque en estos partidos realmente Justiniano muestra toda su experiencia en esta clase de competiciones internacionales. Pero tienes otros jugadores que pueden hacer un buen papel. Tienes a Ervin Vaca. También pensando en el partido del año pasado con Atlético Mineiro, hasta podrías inventarte un Ervin Vaca de lateral izquierdo, un Sagredo en esta zona. Y tal vez de esa manera tienes un equipo más fuerte en la defensa. No lo hemos visto mucho a Restrepo cambiar el esquema, pese a que en Colombia venía utilizando mucho una línea de 5, pero aquí ni siquiera en esa visita a Porto Alegre vimos una línea de 5, así que no creo que lo haga, pero podría sorprender desde ese punto de vista. Después jugadores como Robson Mateus y Tonino Melgar seguramente tendrán participación. Tonino que fue titular en este último partido, lo mismo que... Robson no jugó nada, Ervin Vaca sí tuvo participación. Habrá que ver cómo están físicamente, pero afortunadamente el partido de San Antonio no fue demasiado exigente. En la delantera seguramente va a estar Dairon, y creo que también es un partido que sí o sí tienes que utilizar a Dorni Romero, que es uno de los jugadores más veloces y que mejor trabaja el espacio. Así que también tiene que estar Dorni Romero. Y completando esa zona, pues el Pato Rodríguez jugó en Brasil. No sé si yo lo volvería a poner de titular. Es un partido que hay que correr mucho, que hay que marcar mucho. Desde un punto de vista de tener la pelota, el Pato sí que te puede ayudar porque es un jugador con mucha técnica y con Tonino Melgar y con Robson podemos tener un equipo que le quite el balón a Sao Paulo, que como veníamos comentando en la previa, es una de las claves que tenemos que tener.
Tenemos que ganar la posesión, tenemos que quedarnos con el balón, no podemos permitir que Sao Paulo tenga 80% de posesión, ahí nos van a meter una paliza. Como mínimo tenemos que estar cerca de un 40% y ahí jugadores como el Pato, como Tonino, como Robson pueden ser importantes. Desde un punto de vista de tener la posesión, tal vez el Pato es una buena alternativa, pero tal vez en el tema de marcar, en el tema de defender, si bien el Pato puso mucha intensidad en el primer partido con Gremio, bueno, en el partido de Brasil, no sé si pueda repetir ese mismo esfuerzo porque es un partido muy complicado y donde no tienes margen de error. Contra Gremio tenías un golcito de ventaja que te da un margen de error. Ahora no tienes margen de error, un gol y ya estás perdiendo. Así que no sé si yo repetiría al Pato, pero viendo la alineación del otro día que se lo guardó frente a San Antonio es probable que juegue. Dairon también viene mejor físicamente, no ha jugado con San Antonio. Dorni ha sido titular pero tampoco completó el partido. Robson no jugó nada, Ervin Vaca jugó de titular, Tonino también. La defensa viene muy descansada, Sagredo jugó solo en el segundo tiempo, Jesús tampoco estuvo en el último partido contra San Antonio. Así que teniendo eso en cuenta, el equipo físicamente debería estar bien. Deberíamos estar bien, y un Sao Paulo que viene repitiendo su alineación constantemente. Tal vez ahí la ventaja física puede ser para nosotros y eso nos permitirá aguantar, pero lo más importante va a ser tener el balón y es hacer un partido inteligente. No necesitas atacar mucho, a pesar de que con Gremio sí creo que hubo bastante actitud ofensiva por parte de Bolívar. Cuando había la chance, Bolívar se iba para el ataque. En este partido no sé si necesitamos lo mismo, tal vez podemos ser un poco más precavidos con la posesión, tocar tranquilos, tocar seguro, y cuando realmente haya una jugada con espacios para Dairon o para Dorni, aprovecharla. Y después en defensa hay que trabajar muy bien juntitos, hay que cerrar mejor las líneas a comparación del partido con Gremio, que sí nos hicieron bastantes chances. Para mí el partido que hicimos con Atlético Mineiro el año pasado fue fantástico, donde jugadores como Cataño tuvieron mucha posesión, mucho control del partido, durmieron el partido junto a Robson Mateus. En esta oportunidad tal vez Tonino, tal vez el Pato pueden hacer esa labor que hizo Cataño el año pasado. Y después hay que aprovechar las chances. Dairon va a tener una, Dorni Romero va a tener una, como pasó con Gremio, el Pato va a tener una, máximo vas a tener 2 o 3 chances y al menos una tienes que aprovechar. Y ojalá que le toque a Dairon tener esa posibilidad porque es un delantero letal. Si le cae a Dorni, pues puede fallarle. El Pato también tuvo una clarísima en el final del partido con Gremio, no pudo convertir. Así que ojalá que le caigan a Dairon esas chances. Pero no vas a tener muchas, vas a tener 2, 3 como máximo, tienes que aprovecharlas, a defender bien y a tener la pelota. Creo que tenemos más chances de las que se cree que tenemos, viendo las páginas especializadas, viendo el historial, viendo a Sao Paulo. Yo creo que no es tan definitivo que Sao Paulo nos va a eliminar, porque en las páginas especializadas se ve un 75% de probabilidad para Sao Paulo. Pero no creo que esté tan así. Yo creo que tenemos ahí un 40%. Yo creo que podemos sorprender. No te digo que somos favoritos, no te digo que sí o sí vamos a clasificar, pero tenemos más chances de las que pensamos. Viendo el tema físico, viendo el momento de Sao Paulo, que no está pudiendo ganar partidos desde el mes de mayo, viendo que otros equipos como Millonarios ya le sacaron puntos en Brasil. Creo que, y viendo que físicamente el equipo debería llegar descansado y Sao Paulo con un poquito más de trajín, yo creo que hay argumentos para que Bolívar pueda hacer algo importante en este partido y ojalá que lo podamos conseguir. Chao, chao.